mañana, casi tarde, vamos a abrir nuestro corazón. Qué bueno que se esforzó y está aquí en este lugar. Y quiero ministrar sobre este tema que es muy importante. ¿A qué evangelio pertenecemos? ¿Al falso o al verdadero? Evangelio del griego evangelistes, que es literalmente mensajero de lo bueno, de dos palabras que se componen: eu, que es bien, y ángelos es mensajero. Denota un predicador del evangelio, proclamador de las gratas nuevas. Los misioneros son evangelistas al ser esencialmente predicadores del evangelio. Pertenecer del griego eco, que es tener, se traduce que pertenece. Falso del griego peseudes, se usa de testigos falsos, de falsos apóstoles y mentirosos. Verdadero del griego aletheia, que es verdad, se emplea objetivamente significando la realidad que se encuentra en la base de la apariencia, la esencia manifiesta y veraz de algo, especialmente la doctrina cristiana o verdadera enseñanza del evangelio. No es que haya varios evangelios, sino que el evangelio único es donde nos explica de la salvación, de vida eterna, o hablando de nuestro Señor Jesucristo, a que vino a la tierra a dar la vida por todo el mundo para que el pecador se salve. Pero se han levantado hombres que han diluido la palabra, se han levantado hombres que han pervertido el evangelio en aspecto de que ya no le dan tanta importancia a lo más esencial del cristiano, que es la oración, el ayuno, la lectura de la palabra, la santidad, la entrega total, dejar el pecado, dejar todas esas malas actitudes que son las cosas más primordiales de un cristiano. Y de hecho se han levantado infinidades de personas que tienen mucho conocimiento de la palabra, pero no hay santidad, no hay entrega, no hay un cambio en sus vidas. Simplemente son motivadores, son personas que motivan a la gente nada más, pero siguen igual. Entonces el evangelio verdadero, ¿verdad?, es cuando uno refleja realmente cambios en nuestras vidas, que realmente ya no somos los mismos de antes. Ese es el verdadero evangelio que cada uno está reflejando. Yo puedo decir, yo soy parte del evangelio verdadero, pero si yo tengo un mal testimonio, mi propia acción o actitud me delata de que estoy en el falso, el que es de apariencia, o el que es solamente el que es apariencia nada más, y no es el verdadero. Porque el verdadero es cuando uno refleja cambios en nuestras vidas, que realmente la gente pueda decir allá afuera, mira, esa persona es diferente. Yo veo en él un buen testimonio, un cambio, y eso, hermano, es que uno es parte del evangelio verdadero y completo, o sea, el que está de acuerdo a las escrituras, ¿verdad? Ser oidor y hacedor de la palabra. Nada más conocer la palabra, porque hay personas que conocen mucha Biblia más que yo, mucha hermenéutica, mucha homilética, mucha teología, pero en realidad lo que Dios ha venido a la tierra, o vino, perdón, es para el pecador, para salvarlo. No vino a los eruditos, no vino a los que conocen, vino al arrepentido, o sea, al pecador. Ese es el verdadero evangelio que Dios quiere que nosotros reflejemos allá afuera, porque la gente allá afuera está cansada de tantos malos testimonios que da la gente allá afuera. No estoy hablando de esta iglesia, es en general, en todo el mundo. Y la gente dice, yo para estar ahí estoy mejor en casa, porque estamos reflejando un falso evangelio, un evangelio light, un evangelio de apariencia, un evangelio a la mejor sonrisa, el mejor cuadrante, el mejor movimiento, pero no hay cambios. Entonces, por eso es a qué evangelio pertenecemos, ¿verdad? Al falso o al verdadero. Vamos a entrar en nuestro texto base, y está ahí
conocido, Gálatas 1. Amén, Gálatas 1, del 6 al 9 es nuestros textos base. ¿Ya está ahí? Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Vamos a orar por la palabra de nuestro Rey en esta mañana. Y orar por Padre. Te damos gracias, Señor. Te pedimos que tú bendigas, Dios, tu palabra. Dios, que no vuelva vacía, que dé fruto en nuestros corazones, Señor. A ti la gloria, a ti la honra. Tal vez los que pueden mirar este mensaje, escucharlo, tal vez puedan ser bendecidos en esta mañana. Todo te lo estamos pidiendo, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que lo hizo fuerte. Amén. Me llama mucho la atención esta palabra que está diciendo Pablo. Dice: mas si aún nosotros, o sea, mas si aún los apóstoles, está diciendo, sí, mas aún nosotros si predicamos otro evangelio, dice, sea anatema, o un ángel que diga, es que lo que pasa es que un ángel me habló y se me apareció y me dijo que ahora en este continente es otro evangelio el que tenemos que predicar. O si aún una persona se levantara diciendo, yo tengo un evangelio nuevo, el canon se ha cerrado. La inspiración del Señor es de Génesis hasta Apocalipsis. Ya no hay nuevas revelaciones, ya no hay nuevas remas, ya no hay nueva revelación. Ya está escrito todo en la Biblia. Entonces, hermano, aquí está diciendo, aún si nosotros, dice, aún si nosotros los apóstoles predicamos otro evangelio que no es el que se ha enseñado, dice que sea anatema, o sea, maldito, maldición. Entonces, hermano, nosotros tenemos que tener discernimiento de espíritu para poder discernir cuando ese mensaje, esa palabra que estamos leyendo sea realmente cristiana. Que no vaya a ser de otra denominación, un aspecto tal vez satanismo, mormonismo o otra religión que sea de acuerdo a lo que dice la palabra, ¿verdad? Porque entonces la estamos diluyendo, le estamos quitando el valor que tiene la misma palabra. Entonces, cuando nosotros escuchamos o leemos las Escrituras y leemos que dice, ahora puedes dejar toda amargura, toda ira, todo pleito, celos, iras, contiendas. Ese es el evangelio correcto. Pero el falso te puede decir, no te preocupes. Tú puedes seguir con eso en tu corazón, ese odio, porque te han hecho daño. Y pues tú tienes derecho a molestarte. Ese es el falso evangelio, porque no te está diciendo lo que tienes que hacer de acuerdo a las Escrituras. La gracia de Cristo es algo gratuito y soberano de misericordia que Dios realiza al conocer la salvación por los méritos de la muerte y la resurrección de Cristo, aparte por completo de cualquier obra o mérito humano. Un evangelio diferente no es que haya otro, dice Pablo. La perversión que los judaizantes hicieron del evangelio verdadero
Añadieron requisitos, ceremonias y parámetros del antiguo pacto como requisitos previos y necesarios para la salvación. Perturban, la palabra griega podría traducirse crear problemas, también sacudir con violencia, la cual alude a una agitación externa. Aquí se refiere a la profunda perturbación emocional que experimentaron los creyentes de Galacia. Pervertir es convertir algo en opuesto. El Evangelio de Cristo, las buenas nuevas de salvación, solo por gracia a través de la fe en Cristo. Pablo dejó claro este punto importante. Dice, si yo predico otro evangelio o si nosotros hablamos de otra cosa que no sea del evangelio, dice que sea anatema, hermano, porque es importante saber discernir cuando es el evangelio de Cristo o cuando es la propia cosecha del predicador o del que está hablando enfrente y no se relaciona nada con lo que dice la Biblia. Entonces aquí Pablo está dando a entender que la salvación no es por obra, lo sabemos, es por gracia, pero eso sí, no se necesita, amén, que uno diga, es que es por obra, no es por obra, perdón, y es por gracia. Ya no tenemos que hacer absolutamente nada, ya el Señor hizo todo en la cruz. Ahora yo, pues, ya todo está hecho, ¿no, hermano? La Biblia es clara. Pablo lo dijo con temor y temblor. Que te sepas conducir en la casa de Dios. Que te sepas conducir dentro y fuera de la iglesia. Que sepas cómo vivir allá afuera. Dice, no, sé ejemplo de los que están allá afuera, de los gentiles. Déselo fuerte el aplauso al niño. A menor de Dios les quiero leer una ilustración del Evangelio universal. Y se ha dicho que la lista de profetas de Hechos 13 del 1 al 3 simboliza el llamamiento universal del Evangelio. Bernabé era un judío oriundo de Chipre. Lucio provenía de Cirene, en el norte de África. Simeón era también un judío, pero su otro nombre romano, Níger, muestra que se debe haber movido en círculos compuestos por romanos. Era un hombre con conexiones en la aristocracia y en la corte. Y Pablo mismo era un judío de Tarso, de Cilicia, y un rabino. En este pequeño grupo está ejemplificada la influencia unificadora del cristianismo. Hombres de muchas tierras y de distintos pasados habían descubierto el secreto de estar juntos debido a que Daniel descubierto el secreto de Cristo. Hermano, aquí está diciendo que el Evangelio es universal porque estos hombres de diferentes lugares exactamente lo que ellos enseñaban era similar. Ahora si nos vamos a la palabra de Dios en Daniel es un libro muy hermoso porque se trata de las profecías de lo que está aconteciendo en todo el mundo. Daniel es en otro tiempo que Juan el Amado escribió el libro de Apocalipsis. Y si usted lee el libro de Apocalipsis se relaciona con Daniel. Y son diferentes autores, y son de diferentes épocas, pero el Evangelio, o sea, la palabra de Dios, Él, con su gran poder, de diferentes épocas, pero todo encierra lo mismo, la salvación del ser humano, que es el punto principal del Evangelio, la salvación del ser humano o la salvación de todo el hombre que está allá afuera también, que ya se pagó el precio por ellos, simplemente que tienen que decir ellos que aceptan a Cristo y Dios los perdona. Entonces, hermano, ¿a qué evangelio pertenecemos? No, pues al verdadero pastor. Bueno, pues entonces queremos reflejar ese verdadero evangelio. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios ahí en Marcos 8,
35, vamos a seguir leyendo la palabra de Dios, Marcos 8, 35, ¿ya está ahí? Dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. El que pierda su vida la salvará. Esta paradoja revela una importante verdad espiritual. Aquellos que siguen una vida de facilidades, confort y que buscan la aceptación del mundo, no encontrarán la vida eterna. Por otra parte, aquellos que rinden su vida a Cristo y el Evangelio la encontrarán. Entonces aquí es claro, dice que el que pierda la vida por el Evangelio la va a encontrar, o sea, tendrá vida eterna. Entonces es importante entender que está diciendo de qué le sirve al hombre. ¿De qué le sirve al hombre tener muchas amistades afuera, conquistar el mundo, ser famoso, ser conocido por todo el mundo tal vez? Pero ¿de qué sirve si pierde su alma? O sea, si uno entiende esto, está diciendo que si uno no tiene cuidado, ¿verdad?, se puede perder por la eternidad. El verdadero evangelio es ese. El mismo Señor les dijo, el que quiera salvar su vida la va a perder, pero el que la pierda por el evangelio la va a encontrar. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, hermano, que si nosotros nos abonamos tanto en esta vida y nos olvidamos de Dios, al final del camino el Señor nos va a decir, hey, ¿por qué no quisiste de mi evangelio? Si se te predicó, se te habló de Cristo, ¿por qué no quisiste obedecer? O no, ¿por qué no quisiste seguir los caminos del Señor? Por este motivo, por el otro, vamos a decir cosas ahí y vamos a estar enfrente de nuestro Dios, y ahí no vamos a poder decir nada al Señor. Entonces yo creo, hermano, que por causa del Evangelio, si tú pierdes la vida o alguna situación, no pasa nada, porque tú has pasado de muerte a vida. Dice la Biblia que nosotros ya no hay más condenación en los cristianos. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús no hay condenación, porque el mismo Señor Jesucristo vino a la tierra para dar la vida por todo el mundo, para que aquellos que se acerquen a Él tengan vida eterna. Si tú quieres vida eterna, solamente acepta a Cristo. Si tú quieres, anhelas en la vida eterna, solamente sigue el Evangelio verdadero. Sigue el Evangelio donde te enseña cómo debes de vivir o cómo tienes que comportarte dentro y fuera de la iglesia. Ese es el verdadero Evangelio. No el Evangelio que te dice que puedes hacer lo que tú quieras, porque ya la salvación ya la tienes. Hermano, entender eso, en su palabra nos dejó muchos requisitos que cumplir. La santidad, la entrega total, ser ejemplo, buen testimonio allá afuera, vivir como ejemplos a los gentiles de allá afuera que no conocen la palabra. Entender eso. No es por obra, sabemos. Todos los que se han rendido a Cristo es que han entendido algo muy importante, que ya no viven para sí mismos, sino que viven para Cristo. Aunque el mundo dice, pero qué desperdicio. El mundo dice, pero ¿cómo es posible? Al contrario, vas a estar mucho que mejor, porque ahora le vas a entregar tu vida a Cristo y estarás mucho que mejor, porque ahora vas a estar obedeciendo a Dios y vas a estar haciendo las cosas mejor, porque vas a hacerlas para Cristo. Yo creo que lo que está diciendo aquí el Señor es algo importante de la vida eterna, que es algo para nosotros si perseveramos hasta el fin. Vamos a seguir leyendo Marcos 10, del 29 al 30. Ya hasta ahí, Marcos 10, 29 al 30 dice: respondió Jesús y dijo: de cierto os digo,
que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones en el siglo venidero, la vida eterna. Aquí está hablando de cosas o persecuciones o cosas que podemos perder, y ese es el verdadero evangelio que tenemos que entender nosotros. Este evangelio nos da a entender que vamos a padecer pruebas, dificultades, pero vamos a estar con el Señor Jesucristo. Y el falso evangelio es aquel que dice: ya aceptaste a Cristo, no te preocupes para nada, no vas a tener ningún problema, no vas a tener ninguna dificultad, pero la misma Biblia nos enseña cómo vamos a seguir los caminos, el camino angosto que te va a llevar a la vida eterna. Le dicen a Timoteo: mira, Timoteo, vas a sufrir penalidades como buen soldado. Mira, Timoteo, vas a tener pruebas. Mira, Timoteo, vas a tener dificultades aún en tu propia familia. Los enemigos del hombre serán los de tu casa. Y ese es el verdadero evangelio que tenemos que entender. El llamado de nuestro Dios. Las personas que dejan casas, tierras, familias por causa de Jesús y del evangelio pueden disfrutar una comunión unos con otros. Ahora en este tiempo, ser recibida en las casas, en las tierras de otros creyentes en esta vida. Estas bendiciones estarán también acompañadas de persecuciones. Pero en el futuro hay algo hermoso, grande, es la vida eterna. Los que obedecen y los que lleguen hasta la meta. Entonces, hermano, aquí está hablando de una entrega total. Está hablando de que si nosotros perdemos algo en el trayecto de que conocemos de Cristo, si hemos perdido tal vez familia, porque a veces por ser cristiano, la misma familia a veces nos hace un lado, la misma familia nos va marginando porque nosotros conocemos de Cristo, pero dice que no te preocupes, porque vas a recibir más allá, 100 veces más, y aparte la vida eterna. Yo creo, hermano, que debemos entender que somos de pasar en esta tierra. Hoy estamos, mañana no sabemos. La vida, no podemos decir: yo tengo la vida, me faltan, no, pues tengo 20, me faltan 50 años por delante. La vida la tiene Jesucristo en sus manos y debemos de aprovecharla, entregar nuestra vida a Cristo, porque no sabemos cuándo el Señor nos va a llamar a cuentas. Es cierto, has perdido muchas cosas materiales, tal vez amistades, pero eso, hermano, que no te detenga. Eso que no te detenga a servir a Cristo. Tú sigue adelante, sigue caminando hacia adelante, sigue peleando la buena batalla. Vas a tener dificultades, pero eso que no te detenga, seguir con fe hacia adelante. Se lo fuerte el aplauso, amigo. Dios, hermano, te va a dar mucho más que eso. Si has perdido algo por el evangelio, Dios, Él no se queda con nada. Él lo que promete te lo va a dar, porque es palabra de Dios, palabra viva y eficaz. Lo que Él promete lo cumple. Por eso es importante que entendamos esto, hermano. Si has perdido algo por el evangelio, vas a recibir más, 100 veces más, y aparte la vida eterna. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Marcos 16. (16, 15) en adelante dice así la palabra. ¿Ya está ahí? Y les dijo:
id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Este es el verdadero evangelio, el mandato divino de predicar el evangelio a toda criatura, muy independiente de cómo nos sentimos, muy independiente si estamos desanimados o estamos tristes en ese día. Aquí el Señor nos está dando una orden que tenemos que cumplir los cristianos. Dice ir y predicar el evangelio a toda criatura. No dice si puedes hacerlo, lo haces, sino si estás muy ocupado, no lo hagas. Es una orden que el Señor nos está diciendo ir y predicar el evangelio a toda criatura. Es como ejemplos que hemos puesto, cuando uno anhela, desea hacer algo, lo hace con gusto. Cuando la cita de la novia, ahí estás, 5 horas antes, ahí, porque quieres estar con tu amada, ¿no? Entonces, así es en las cosas de Dios. Te está dando una orden, lo vas a hacer porque amas a Cristo, porque amas a Dios. Ese es el verdadero evangelio, el poner en práctica lo que sabemos, oidor y hacedor de la palabra. No puedes porque trabajas en la tarde, no hay problema, Dios lo sabe, pero si lo puedes hacer tienes que cumplir, porque ese es el mandato divino que Dios dejó en la tierra para todos aquellos que han sido redimidos, para todos aquellos que han aceptado a Cristo y han sido regenerados. También ellos de gracia recibieron, pues vas a dar de gracia también a otras personas, vas a predicar de Cristo. Amén. Dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces las señales son tan claras, estas señales, y yo puedo decir con todo el corazón que Dios hace milagros. Y como 33 años yo tenía una enfermedad incurable en la columna. Yo a los 18, 20 años, 23 años, ya no me podía agachar hasta abajo. Pero un día pasé a que oraran por mí y sané. Las operaciones en las columnas son muy caras, pero Dios me operó, Dios me sanó. Entonces son señales que se pueden palpar, ¿verdad? Que es el evangelio verdadero. El ministerio más fuerte que tuvo el Señor Jesucristo en la tierra era predicar el evangelio al pobre y sanar. Amén. Entonces yo creo que es claro esto, hermano, de que tenemos que hacer lo que dice la Biblia, ¿verdad? Lo que dice el Evangelio. No lo que dice una persona, sino que lo que dice la palabra de Dios. Es un mandato divino a todos los que han sido lavados con la sangre de Cristo, a predicar la palabra de Dios en donde tú puedas hacerlo. Las buenas nuevas, el mensaje de salvación, no nuestro propio mensaje, para que las almas sean salvas para la gloria de Dios, sino que el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Hay mucha gente que conoce el evangelio verdadero, pero no lo quieren compartir. Usted y yo tenemos el verdadero evangelio, compártelo con el perdido. No escondas ese talento. No lo tengas ahí escondido bajo la tierra. Sal y predica. Sal y comparte la palabra a la gente que está allá afuera, lo necesita. La gente que está sin esperanza allá afuera, con problemas, con situaciones difíciles. Ahí es donde quiere la gente
algo diferente. Y ellos escuchan esa palabra, ese mensaje, y pueden ser tocados y dejar la vida que llevan. Una vida tal vez sin disciplina. Ahora, al escuchar ese mensaje de poder de salvación, tal vez ellos puedan dejar esa vida y empezar a vivir como a Dios le agrada. Compartir no es fácil, o salir no es fácil. Se requiere que uno tenga esa disposición, ¿verdad? Para ir, ¿verdad?, a compartir ese mensaje de poder de salvación allá afuera. Algunos dicen, sí, yo un tiempo lo hacía. No, yo hace muchos años estaba yo ahí y cómo predicaba en la calle, me gustaba. Sí, está muy bien, pero ¿qué ahora? ¿Qué ahora? No, pero es que ahora no hay tiempo. Es que ahora no tengo tiempo. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Porque ahí está ese conocimiento, ahí lo tienes, pero necesitamos compartirlo a los demás, al perdido que está allá afuera. Vamos a seguir leyendo la palabra. Amén. Allí en 2 de Corintios 11, del 3 al 4. Amén, ya está ahí. 2 Corintios 11, del 3 al 4, dice la palabra de Dios. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien toleráis. Entonces aquí el hermano está Pablo preocupado. Dice, me temo como la serpiente con astucia engañó a Eva, que nuestros sentidos puedan también ser engañados. O sea, está hablando que nosotros como cristianos que no vayamos a ser engañados o ser desviados, porque podemos ser desviados escuchando evangelios diferentes o predicaciones que no sean de acuerdo a la palabra del Señor, y tener cuidado, porque van a ser desviados. Van a ser desviados, ¿por qué? Porque no están teniendo discernimiento, dice, o a recibir otro Jesús o otro espíritu. O sea, otro Jesús. Pablo aquí comparó el peligro que estaba enfrentando la iglesia de Corinto con el engaño de Eva por parte del enemigo de Satanás, y por eso temía que los corintios, como Eva, caerían presa de las mentiras satánicas y permitirían la corrupción de la mente de cada uno de ellos. Lo más trágico es abandonar a Cristo y seguir a los apóstoles falsos. Si viene alguno, los apóstoles falsos entraron desde afuera a la iglesia de Corinto, tal como lo hizo Satanás en el huerto. Eran judaizantes que se proponían imponer costumbres judías. A los corintios otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio. A pesar de sus ataques brutales contra él, la pelea de Pablo con los apóstoles falsos no era un asunto personal, sino doctrinal. Bien lo toleráis. El temor de Pablo era que los corintios acogieran las mentiras condenadoras de los apóstoles falsos, y esto despertó su preocupación celosa por ello. Realmente, hermano, Pablo está recordando lo de Eva. Acuérdese lo que sucedió en el huerto de Edén. Usted ya sabe la historia, ¿verdad? Ahí llegó Satanás y le dijo a Eva, con que Dios dijo que no comas de ese fruto, porque vas a morir. Y dice él, no vas a morir, mira, solamente vas a tener más conocimiento, vas a tener saber la ciencia del bien y del mal, vas a ser como Dios.
Y ahí ella empezó a escuchar eso, y aunque el Señor le había dicho, perdón, a este hombre, a Adán, Dios ya le había dicho que no comieran, también Eva lo sabía, pero empezó en la mente, ¿verdad? Como en la mente ahí es el combate de guerra, y empezó ella a decir, bueno, no voy a morir, pero voy a ser como Dios. Y ahí sus sentidos fueron engañados, y así está hablando aquí Pablo a los corintios, ¿verdad? Porque en aquel tiempo también entraban falsos apóstoles, diciéndoles que ellos también tenían la verdad, pero sus comportamientos eran muy diferentes a lo que ellos hablaban. Y por eso dice, tengan cuidado, porque también como Eva, sus sentidos fueron engañados, también pueden ser engañados ustedes. Y nosotros, hermanos, tener cuidado cuando te quieran predicar otro evangelio que no tenga ningún sustento bíblico, o que te vengan enseñando otro Jesús, ¿verdad? Que puedas mirar mucha indisciplina, puedes mirar que no hay disciplina. Entonces ese no es el Jesús que predicamos, dice Pablo. Ese Jesús no es el Salvador, ¿verdad? Porque la gloria es para Cristo, la gloria es para Dios, no para un hombre. Y esos hombres traían revelaciones nuevas, traían que Dios les había hablado, que Dios les había dicho, y por la gente a veces se deja llevar por eso, más cuando no leen la palabra de Dios. Entonces dice, ten cuidado como a Eva, que Eva pues conocía, ¿verdad? Que le habían dicho que no comiera de ese árbol, porque iba a morir, y dijo, no, es que ya me dijo esta persona que no voy a morir, y pues comió y le dio a su marido, y de ahí, ¿verdad? Hasta ahorita estamos pagando esas consecuencias, ¿no? Que Dios nos ayude a entender esto, tener cuidado y ser celoso de la palabra, y no cualquier evangelio recibirlo, ni cualquier predicación, sino que hay que analizarla. Vamos a seguir viendo la palabra de Dios, también ahí en Gálatas 1, del 11 al 13. Gálatas 1, del 11 al 13. ¿Ya está ahí? Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mí, de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, por cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Entonces aquí está hablando una vez más Pablo, que lo que él recibió o su enseñanza no fue de ningún hombre. Sabemos la historia, Pablo iba rumbo a Damasco, ¿se acuerdan? Pablo iba rumbo a Damasco a traer a Ananías, porque Ananías era el líder de esa ciudad, cristiano, claro. Y cuando iba para allá, ahí Dios le habló, lo tumbó de su camello, de su caballo, de su mula, y una luz tremenda le llegó y dice, ¿por qué me persigues? Y ahí fue el encuentro que tuvo Pablo con Dios directamente, y Dios ahí le habló lo que tenía que hacer, o sea, obedecer su palabra o predicar su palabra. Y ahora aquí está diciendo que no se lo enseñó ningún hombre. Acuérdense que Pablo no anduvo con el Señor Jesucristo literalmente,
sino que él, siendo apóstol también, él después recibió ese llamado para que predicase a los gentiles. Por eso dice que no es de un hombre, o sea, no es un hombre que me instruyó y me dijo, tienes que hablar estas palabras, no, sino que el mismo Dios ahí, ¿verdad?, le mostró su poder y fue tocado por Dios, y desde ahí él empezó a predicar el evangelio, no por orden de un hombre, sino por Dios mismo. El evangelio no es en un hombre. Pablo aquí está diciendo, no era de origen humano. En ese caso habría sido como las demás religiones humanas que se basan en la justicia por obras cuyo origen es el orgullo del hombre y el engaño de Satanás. Ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, a diferencia de los judaizantes, quienes recibieron sus instrucciones religiosas de la tradición rabínica, o la mayoría de los judíos no estudiaban las escrituras en sí, sino que usaban interpretaciones humanas de las escrituras como su autoridad y norma religiosa. Por revelación, esto se refiere a quitar el velo que cubre lo que antes se mantuvo en secreto. En este caso, Jesucristo, aunque Pablo sabía de Cristo, después tuvo un encuentro personal con él cuando iba rumbo a Damasco, de acuerdo a las Escrituras, y recibió del mismo la verdad del Evangelio. Hermano, realmente esto es impresionante, porque Dios mismo se le revela a él, y Dios mismo le habla directamente y le está diciendo: Pablo, ¿por qué me persigues? O sea, dice, pero si yo yo persigo a la iglesia, bueno, a mí me estás persiguiendo. Y desde ahí, desde ese momento, él reconoció que Jesús tenía un llamado para él, un instrumento. Y desde ahí, desde Damasco, empezó él, cuando fue bautizado, empezó a predicar, ¿verdad?, del evangelio que está hablando él, que no fue de parte de ningún hombre, sino que fue de parte, ¿verdad?, de Dios, ¿verdad? Porque acordémonos que se han levantado personas que han hablado cosas que no son bíblicas, y tienen sus discípulos también, de tal manera que mencionan más al hombre que le enseñó que a Dios. Y el evangelio verdadero, hermano, es cuando tú aceptaste a Cristo y empiezas a ayudar a otras personas, y esa otra persona ayuda a otra persona, pero la gloria es para Dios. La gloria se le da a Cristo, porque Cristo es el que cambia a las personas. Simplemente que la persona va y le habla y le dice de un Cristo vivo, y la persona se convierte y es palabra de Dios, y así él sigue predicando la palabra de Dios a otras personas, porque la gloria debe ser para Dios nada más, no para el hombre. Gloria a Dios por ese hombre que te predicó a ti. Ora por él, si todavía está aquí. O si alguien te inició el evangelio, gloria a Dios. Ora por él, pero la gloria es para Cristo, porque él es el que tocó el corazón de esa persona, y debemos estar agradecidos con Cristo. Es el verdadero evangelio, no ganárselo para uno mismo, sino que para Cristo. Déselo fuerte. Amén. Ya por último vamos a leer Filipenses capítulo 1:27. Filipenses 1:27 dice así, de esta manera: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios,
porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Mire, hermano, realmente esto es importante porque está diciendo que tenemos que saber comportarnos como es digno del Evangelio. Acuérdense que estamos en la presencia del Rey. Aquí hay una ilustración de un hijo de un rey, que este hijo se comportaba muy mal, en la calle era irrespetuoso con la gente, se sentía como era el hijo del rey, y un día le dijo un anciano, dice, mira, tú estás mal, dice, porque tú eres hijo de un rey, tú tienes que comportarte diferente, tienes que ser ejemplo de otras personas, del vulgo, tú deberías de ser diferente, hermano, porque somos hijos de un rey. Debemos de saber cómo conducirnos, cómo es digno, ¿verdad?, del Evangelio de Cristo. Pablo, aunque estuviera ahí o no estuviera, dice, ustedes tienen que dar buen ejemplo, ya sea dentro o fuera, aunque no esté, dice, aunque no esté presente y esté allá afuera, tienen que comportarse de manera correcta. Digno del Evangelio, los creyentes deben de tener integridad y vivir de manera consecuente con lo que creen y enseñan y predican. Un mismo espíritu, unánimes, Pablo introduce aquí el tema de la unidad, es decir, su llamado a la unidad genuina de corazón y mente. Vamos a mirar 4 características. La primera, la necesidad de ser un solo en esencia para ganar la batalla espiritual por la fe. La segunda, el amor a los demás en comunión fraternal. La tercera, humildad genuina y sacrificio propio. El ejemplo de Jesucristo, quien demostró que el sacrificio produce gloria eterna, combatiendo literalmente luchar al lado de alguien, la fe del Evangelio. La fe cristiana como ha sido revelada por Dios y registrada en la Escritura. Entonces, hermanos, es importante que nos sepamos conducir en la casa de Dios y fuera de la casa de Dios. Allá afuera también dar un buen testimonio, que realmente ellos puedan mirar en nosotros que sí hemos aprendido de la palabra, que sí estamos en el verdadero Evangelio, que sí nos estamos esforzando cada día y no nada más apariencia de santidad, sino que realmente que allá afuera puedan decir a la gente, mira, esta persona sí es cristiano, porque ya no vive como el mundo. Y eso, hermano, exaltamos el nombre del Señor Jesucristo. Lo exaltamos, no pisoteamos la sangre. Pisoteamos cuando uno da mal testimonio afuera y la gente nos señala. Entonces eso quiere decir que no tenemos el conocimiento del verdadero Evangelio. Cuando lo tengamos el conocimiento realmente es cuando reflejamos a Cristo en nuestras vidas, con nuestras acciones, nuestras actitudes. Déselo fuerte. El aplauso.